Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy os traigo un nuevo desarrollo, un complemento que he diseñado para la herramienta de discos de Sparrows para mejorar su rendimiento. Sería este elemento de aquí. Como veis, es un elemento muy pequeño, muy sencillo, y el objetivo sería trasladar el sistema que he diseñado para mi herramienta de ganzuado de discos, este sistema para regular la distancia que tenemos en el tensor hasta el primer disco. Permite regularla fácilmente mediante un tornillo, mantener esa distancia fija y también alinear la herramienta de manera más eficaz, porque esta superficie plana contra la superficie plana del candado es mucho más estable que un tensor que es cilíndrico y es más largo y que puede dar lugar a movimientos laterales que no nos damos cuenta, pero que hacen como que se atasque la ganzúa. Sobre todo para principiantes yo creo que puede ser importante. También me gustaría trasladar el tensor de 3 lóbulos. Yo creo que es más cómodo, a mí me resulta más cómodo, pero bueno, eso está aún en desarrollo. Intentaré hacerlo, espero conseguirlo de manera que sea lógica, cómoda y no quede un esperpento o un elemento de demasiado volumen. Lo iré viendo poco a poco, pero por ahora lo que he hecho ha sido este elemento de aquí, es igual a este. Fijaros, tiene la rosca, es como una especie de jersey o de camiseta que le colocamos a la ganzúa. Es muy sencillo de colocar, no hay más que sacar los dos laterales que sujetan el tensor y saldría. Aquí se queda enganchado el tensor, pero bueno, no tiene más. Va muy preto, vamos a ver si puedo sacarlo. Ahí lo tenéis. Y saldría por este lado de aquí. Yo a la herramienta de Sparrows le he hecho dos modificaciones. En este caso le he modificado el palpador, algo que es inevitable. Si implementáis este sistema vais a tener que, ahora os voy a mostrar por qué, hacer un nuevo palpador, un palpador más largo, de mayor longitud. Vamos a ver si consigo, ahí está, coger la rosca. Como veis es muy sencillo de colocar. Los elementos metálicos no hay que modificar nada, no vais a estropear la herramienta ni nada que se le parezca. Sí que tenemos que hacer un palpador más largo, porque fijaros, este tiene 120 milímetros, el que viene estándar es mucho más corto, y si lo colocásemos con un tensor tan largo, ahí iría más o menos ahí y no nos quedaría espacio en la punta para apenas 4 o 5 discos, cuando el candado que vamos a ganzuar ahora, por ejemplo, tiene 11 discos. Entonces hay que hacer un palpador. Este tiene un diámetro de 1,4 milímetros aquí, un palpador más largo de 120, este no sé cuánto tiene, tendrá 90 o 100, 120 milímetros es más que suficiente. Y yo le he puesto un nuevo tensor, porque este tensor que trae la herramienta de Sparrows para mí tiene un defecto, que es que dos defectos en realidad. El primero sería que esta nariz, la que penetra en el candado, es demasiado corta, es algo conocido. Simplemente habría que alargar el corte más atrás, es fácil de solucionar. Y el segundo es que tiene un diámetro de 5,5 milímetros, este otro tiene 6, y la apertura de la mayor parte de los cilindros tienen 6,1, 6,2, con lo cual este tiene mucha capacidad de movimiento en este sentido. Fijaros, puede ir en este sentido mucho más que uno que tenga 6 milímetros, como es este que he hecho yo custom. En cualquier caso, y como hacer un tensor es un poco más complicado que en otras herramientas, para esta podéis utilizar el mismo tensor, podéis utilizar el tensor que trae de serie, es suficientemente largo. Yo le modificaría las narices, y lo que he hecho ha sido diseñar, voy a lanzar dos elementos diferentes, uno de 5 milímetros y medio, que sería este de aquí, para el tensor original, lo pondré tal cual, el accesorio para el tensor original, y otro para un tensor de 6 milímetros, así podéis imprimir los dos si queréis y utilizar el tensor original, y cuando necesitéis un tensor customizado utilizar este otro. El palpador sería lo único que tenéis que hacer nuevo sí o sí, de mayor longitud.
Yo creo que es una modificación muy sencilla. Hacer un palpador con un inyector de plástico es muy sencillo. El tensor no necesitáis modificarlo si no lo queréis y el candado que vais a ganzuar no lo requiere. Y simplemente soltando estos dos y enfundando el accesorio ya lo tendréis. Se mueve un poquito, pero eso no influye para nada. No he querido hacerlo más ajustado porque según como tengáis los ajustes de la impresora puede que imprima mal y que no la expansión horizontal haga que no entre bien. Sin más, lo he probado, funciona muy bien, estoy muy contento. Os animo a los que tenéis esta herramienta. Lo he hecho porque esta herramienta es una herramienta comercial que tiene una difusión muy grande, muy amplia. Se han vendido miles de ellas en todo el mundo. No es una herramienta que utilice yo habitualmente, como os digo. Sí que es muy eficaz, eso no queda fuera de duda, y si les hacéis estas pequeñas modificaciones yo creo que es aún mucho más eficaz. Dejadme que coloque aquí un candado, intentamos ganzuarlo y vemos cómo se comporta la ganzúa con este complemento. Nos vemos en un momento, hasta ahora. Bueno, ya tengo aquí colocado un candado en el aprieto, vamos a comprobar que funciona. Ahí lo tenéis, sale el arco, giramos, estaría cerrado. Es un candado Global Lock, he tenido 4 como este, no sé si a este le he hecho vídeo o le he hecho a los otros, la verdad que no lo sé. Es un candado de 11 discos, ahí tenéis un montón de discos, cortes acero, cortes profundos, tiene de todo. Creo que no tiene puertas falsas, pero es muy entretenido porque 11 discos dan mucho juego. Vamos a girar todos los discos hacia la derecha y fijaros la longitud que hace falta en este caso de tensor dentro de la cerradura. Además tiene una lenteja aquí muy gruesa, con lo que por ejemplo el tensor original de Sparrows no llega a coger más que la lenteja y giraría libre, no llega a coger nunca el disco. Por eso os decía que hace falta esta nariz tan grande, y en este caso además tiene aquí un volante de plástico que sobresale mucho, con lo que necesitamos que el cuerpo aquí sea largo, y nos va a venir muy bien el hecho de poder apoyarnos en el frente del candado. Yo creo que en un candado como este sería un buen ejemplo, pues es donde la herramienta con el complemento va a mejorar la sensación de ganzuado y va a mejorar el rendimiento. Fijaros, ya le he cogido la distancia para atrapar un solo disco, he colocado el separador medio, ahí lo tenemos. Podemos apretar contra la cerradura, no va a ir hacia adentro, no va a coger dos discos, esa es la ventaja, con lo que la mantenemos alineada fácilmente. Vamos allá, voy a hacer zoom sobre esta zona de aquí para que veáis las puertas y vamos a ver si podemos ganzuarlo. Ahí yo creo que estaría bien. Vamos allá. Sí, este es uno de los discos. No pide bien, se atasca un poco pero no pide bien. Este nada, este nada, este nada, este pide. A ver, ahí ha hecho un clic. Ahí está, sí, está en una puerta verdadera. Este nada, este nada. Aquí hay uno que pide. Ahí está, queda en una puerta. Este parece que está en una puerta, vamos a moverlo para verlo, sí. Ahí está en una puerta. Y este está en una puerta también. Sí, y es la puerta verdadera. Ese sería el último. Volvemos al principio. Está pidiendo, ahora sí. Ahí hay una puerta muy amplia. Pide. Ha hecho un clic. Ahí hay una puerta muy amplia. Este parece que está ahí colocado. Este no pide. Este parece que está ahí en una puerta muy amplia. Este no pide. Este pide. Ahí está. Ahora ha pasado una puerta. Este está colocado en una puerta. Este también. Y este también, que es el último. Damos otra vuelta. Fijaros, este ya está colocado. Vamos a ver. Ese. Este también.
este pide, ahí está, y giraría todo el conjunto. Como veis, no se me desalinea la herramienta, es muy cómodo. Ahí lo tenemos abierto, ahí lo tenemos cerrado, ahí abierto de nuevo. Lo vamos a cerrar, vamos a sacar la herramienta y vamos a comprobar que funciona. Volvemos hacia atrás, ahí abierto y ahí cerrado. Bueno, pues ya lo habéis visto. Yo creo que es un complemento pequeño, ligero, sencillo, eficaz. Yo creo que mejora la experiencia de ganzuado con esta herramienta. No es necesario que hagáis un tensor nuevo, no es imprescindible, es lo que más trabajo os podría costar. Se puede utilizar el original, en este candado precisamente no, pero como veis tenéis bastante longitud de tensor como para con este separador mucho más pequeño cubrir una distancia grande en algunos candados. Yo sí que recomiendo ampliar la longitud de estos dos elementos que penetran en el bocallave, porque si no vais a estar limitados con muchos candados, al menos con muchos de los candados que se comercializan y fabrican aquí en España, por ejemplo. Sí que tenéis que hacer un palpador, el palpador sería imprescindible porque el que trae es muy corto. Fijaros, si lo colocásemos aquí, es que no tendríamos ahí espacio para manejar siquiera un par de discos. Este hay que hacerlo nuevo, es muy sencillo, un inyector de 1,4. Dejaré en la descripción del vídeo el listado de materiales, dejaré un enlace, por supuesto, para la descarga gratuita de los dos elementos, tanto el que viene con el diámetro para utilizarlo con el tensor original, como el que viene con el diámetro para utilizarlo con un tensor de 6 milímetros, un tensor custom que yo aconsejo porque funciona, en mi opinión, funciona mejor. Todos los archivos STL para descargar una versión, otra versión y los tres reguladores posibles que nos dan todas las opciones de longitudes para alcanzar el primer disco desde el exterior del bocallave. Os animo a probarla, funciona muy bien, yo creo que puede ser interesante, es una herramienta muy difundida y que la tenéis muchísimos y yo creo que así la podéis mejorar o cuando menos experimentar, y os pido que me deis vuestra opinión de cómo funciona. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.